Vamos a hacer en este tutorial este ejercicio donde calcularemos el centro de gravedad, momento y producto de inercia, radio de giro de un cilindro vertical. Lo vamos a hacer con la ayuda de AutoCAD, a mano y con ChatGPT. El enunciado dice que el cilindro es vertical, tiene una densidad de 8,9 gramos por centímetro cúbico y sus dimensiones son un radio de 2 centímetros, la altura de 6 centímetros. Vamos a calcularlo con respecto a los ejes situados en su centro de gravedad y luego calcularemos el momento de inercia respecto al eje vertical, situado a 10 centímetros de él. Bueno, vamos a empezar a hacer aquí estos primeros cálculos. Tenemos aquí los datos, ponemos todo en unidades compatibles, o gramos centímetros o kilogramos metros. Bueno, en este caso gramos centímetros porque así nos dan la densidad y también estas medidas. El volumen lo calculamos es 75,39. La masa es densidad por volumen, pues la densidad 8,9 por el volumen, la masa es 671,04 gramos. Los ejes están situados en el centro de gravedad. Según la tabla, el momento de inercia en el centro de gravedad de un cilindro con respecto al eje vertical sería un medio de la masa por el radio al cuadrado, en este caso 1.342 gramos por centímetro cuadrado. Si vamos a calcular los momentos de inercia con respecto a los ejes X e Y, según las tablas, vemos que son masa por el radio al cuadrado más el lado, la altura al cuadrado partido por 3, todo ello dividido para 4. Haciendo esa operación nos sale este resultado. Este sería el momento de inercia con respecto a los ejes verde y rojo, X e Y. Producto de inercia. El producto de inercia por pasar los ejes por el centro de gravedad es todo simétrico, por tanto es 0. Radio de giro, pues aplicamos esta fórmula. Radio de giro con respecto al eje Z es el momento de inercia con respecto al eje Z partido por m raíz cuadrada. Tenemos aquí el del eje Z, 1342 partido por la masa, este es el radio de giro. Con respecto al eje X y al eje Y, como son iguales, pues el radio de giro es el mismo. El momento de inercia respecto a cualquiera de los dos, 2.684 partido la masa 671 nos da 2 centímetros. Vamos ahora a resolverlo con la ayuda de AutoCAD. Tenemos aquí situado el cilindro con las medidas que nos han dicho, radio 2, altura 6, y vamos a calcularlo con respecto a los ejes verde, azul y rojo situados en esta posición, en donde está el centro de gravedad. En este caso el centro de gravedad con respecto al eje X y el eje Y es de 1, es decir, la mitad del radio, y con respecto al eje Z será 3. Bueno, vamos ahora a calcular ya las propiedades. Venimos a herramientas, consultar propiedades físicas de este cilindro y aquí nos sale centro de gravedad. Efectivamente, como los ejes están colocados ahí, sería en este caso 0, 0, 0. Los momentos de inercia serían 301,59 para X y también para Y, porque esos dos ejes son iguales, y con respecto al eje Z sería 150,79. Los productos de inercia con respecto a los tres planos son 0, puesto que la figura es simétrica respecto a cualquiera de esos planos, y los radios de giro serían 2, 2 y 1,41. Los valores del momento de inercia y de los productos de inercia que nosotros obtengamos aquí, para que sean válidos, tienen que estar multiplicados por la densidad. Recordemos que siempre en figuras volumétricas la masa y el volumen son iguales, luego significa que la densidad es 1, no tiene por qué ser 1, en este caso concretamente es 8,9, por lo tanto el volumen sí que es 75,39, mientras que la masa es 75,39 por la densidad, por 8,9, como hemos visto anteriormente aquí, al hacer estos cálculos. 8,9 por 75,39, la masa es 671. Aquí vemos que los valores que hemos encontrado del momento de inercia con respecto al eje Z y a los ejes X e Y, que son iguales, son los que hemos obtenido en AutoCAD haciendo esa multiplicación de los resultados que ahí nos daban por 8,9. Vamos a resolverlo ahora con la ayuda del ChatGPT. Buscamos el chatgpt.com, escribimos aquí el enunciado de lo que queremos hacer. Hallar en un cilindro vertical cuya densidad es 8,9 gramos por centímetro cúbico, de dimensiones radio 2, altura 6, respecto a los ejes situados en su centro de gravedad, el centro de gravedad, el momento y productos de inercia y los radios de giro. Le damos para que trabaje. Siempre que hagamos alguno de estos cálculos con ChatGPT hemos de estar pendientes de que los haga bien, porque a veces comete errores. Bueno, ya nos ha calculado el volumen
y también la masa, 0,671. Momento de inercia, pues aquí nos dice las dos fórmulas que emplea. Respecto al eje vertical es esta, respecto a los ejes horizontales es esta otra de aquí. Entonces, respecto al eje Z es 1342, el momento de inercia respecto a los ejes X e Y es 2684. En gramos por centímetro cuadrado. Los productos de inercia son 0, los tres, porque todos los planos son planos de simetría. Y los radios de giro pues, se calculan dividiendo el momento de inercia por la masa, pues en el caso del eje Z será 1,41 y en el caso del eje X y del eje Y, que son iguales, será 2. El segundo apartado nos dice que hallemos únicamente el momento de inercia respecto a un eje Z separado a una distancia de 10 centímetros del eje vertical que pasa por el centro de gravedad, es decir, esta situación. Tenemos aquí este nuevo eje y tenemos que calcular el momento de inercia respecto a él. Bueno, aplicamos el teorema de Steiner, que ya sabéis que nos habla de dos ejes paralelos, uno y otro, uno de ellos que pase por el centro de gravedad, es el caso de este. Bueno, pues entonces el teorema de Steiner nos dice que el momento de inercia respecto al eje Z, a este nuevo eje Z, es igual al momento de inercia respecto al eje Z que pasa por el centro de gravedad, IGZ, más la masa por la distancia que hay entre ambos ejes, que es 10. Pues aquí lo tenemos reflejado, es 68.446 gramos por centímetro cuadrado. Vamos ahora a resolverlo con AutoCAD. Venimos aquí y ahora el SCP, los ejes, vamos a colocarlos en esta posición, a 10 centímetros. Lo colocamos ahí y vamos a calcular el momento de inercia de este eje Z nuevo, de este eje de aquí. No hace falta ni que cambiemos estos ejes porque el eje X y el eje Y no los vamos a utilizar. Bueno, pues venimos a herramientas, consultar, propiedades de este cilindro, y lo que me interesa es el momento de inercia con respecto al eje Z, que es lo que nos piden, 7.690. 7.690 con 61 multiplicado por 8,9, que es la densidad, nos da 68.446, que es el resultado que hemos obtenido aquí. Bueno, pues tenemos acabado ya el ejercicio. Bien, en el segundo apartado decimos hallar en un cilindro vertical cuya densidad es 8,9, de dimensiones las mismas que antes, respecto a un eje vertical separado del eje vertical que pasa por el centro de gravedad, 10 centímetros, pues hemos de hallar su momento de inercia. Bueno, pues he hecho aquí todos los cálculos, estos son los mismos de antes, ha calculado el momento de inercia utilizando el teorema de ejes paralelos, el teorema de Steiner, este de aquí, y una vez que ha resuelto todas las operaciones, el momento de inercia que hemos obtenido respecto al nuevo eje Z es 68.446, lo mismo que nos daba a nosotros antes. Aquí tenemos el resumen de todo lo que ha hecho.